Hola Daniel, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ampliar un poco más el tema que vimos en la anterior del segundo sector de la economía, exactamente el sector industrial. Para ello entonces voy a mezclar un poco de lo que vimos en la clase anterior y un poco de lo nuevo con la intención de que podamos recordar exactamente todo y nos situemos más fácil de sobre qué tema es lo que estamos hablando. ¿Listo? Bueno, entonces primero es importante aclarar a qué se dedica ese segundo sector, de qué se trata, ¿no? Pues ese sector es aquel que reúne todas las actividades industriales, o sea, todo lo que se realice dentro de las fábricas, en la que se transforman las materias primas, o sea, todo lo que se saca de la naturaleza se transforma en bienes, o sea, se transforma en objetos. ¿En dónde se hace eso? Como te dije anteriormente, se hace en las fábricas o en las industrias. Las fábricas son lugares pequeños, las industrias son lugares mucho más grandes. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta la diferencia entre esas dos cosas. Bueno, continuando, tenemos que las principales actividades industriales de Colombia, nosotros las habíamos hablado, pero las vuelvo a mencionar, son el ensamblaje de vehículos, o sea, es decir, aquí no se construyen los vehículos, solamente se arman, o sea, llegan las piezas y aquí en algunas fábricas las unen, las soldan, las pegan, ¿cierto? Y hacen los vehículos. La producción de alimentos y bebidas, aquí sí se producen alimentos y bebidas desde que se cultivan hasta cuando llegan a nuestras casas. La construcción también nos pasa lo mismo, desde que se saca de la tierra hasta cuando llegan a las casas. Y la producción de textiles y confecciones. Aquí también se sacan las telas y ahí mismo se producen y se transforman en la ropa o en las telas o en las cortinas, en todo lo que nosotros vayamos a usar que sea pues de ropa, ¿no? De tela. Bueno, este es el cuadro que tú ya habías visto, Daniel, el cual tuviste que haber organizado según la fecha de fundación. Ya de esto no vamos a hablar. Bueno, vamos a empezar a lo de la industria de los alimentos y las bebidas. La industria de los alimentos es la primera industria y la más importante de Colombia. O sea, en Colombia la mayor parte de todos los alimentos de aquí mismo se cultivan y se producen. Las bebidas de pronto ya no tanto, o sea, es decir, las bebidas están como en un segundo lugar, igual que los jugos. Realmente los jugos, aquí son pocas empresas las que se dedican a la producción de jugos, más bien se dedican a la producción de gaseosas y bebidas embotelladas. Los jugos naturales son muy pocos, pero ¿por qué será? Pues porque los jugos naturales se dañan muy rápido, duran poco, entonces tiene que consumirse más rápido, o sea, tendríamos que tomarlo lo más rápido. Y si la gente no los compra, pues se van a dañar. En cambio, una gaseosa puede durar mucho más tiempo y así no la compre, pues ella va a estar buena. Listo, ya habíamos visto que se produce aquí en Colombia en la industria de los alimentos, pues se produce chocolate, café, pastas, azúcar, aceites, harina, carnes, leche, mantequilla, dulces, conservas, ya te había explicado que eran las conservas, la sal, todo eso, y las féculas, que es con lo que nosotros pues hacemos coladas, tortas, ¿sí? Realmente mira que los jugos están en un que no ni siquiera aparecen, ¿cierto? Incluso las bebidas tampoco mucho, de pronto tal vez el chocolate y el café, pero el resto no más. Del resto mira que son puros alimentos pues de consumir, ¿no? Bien, luego vamos con la industria textil. Actualmente en Colombia hay más de 7.000 empresas por todo el país que producen telas. Veamos cuántas habías al principio. Me voy a volver un poco. Y al principio solamente habían dos, ¿cierto? Coltejer y Tejidos Amacá. Y ahorita mira, hay más de 7.000 empresas en todo el país. O sea que es prácticamente aumentó muchísimo, ¿no? Pero entonces las grandes fábricas siguen estando en las mismas ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla y en Manizales, ¿no? Es como donde se concentra. De alguna forma no son las ciudades más grandes, pero sí son las ciudades que tienen más empresas que producen telas. Por eso también hay mucha moda, ¿no? Digamos que la moda va cambiando muy rápido también porque hay muchas empresas que producen mucha ropa constantemente. ¿Qué produce la industria textil? Pues ya habíamos mencionado que producen sedas, o sea, telas muy suaves, tejidos de algodón con los que usamos nuestros buzos, los paños, que son los trajes así como muy elegantes.
la lana y las fibras sintéticas, que las fibras sintéticas son como aquellas que parecen algo pero no lo son. Bueno, luego continuamos con la industria metalúrgica, que es la industria que tiene que ver con todo lo de los metales, ¿cierto? Aquí también se fabrica la maquinaria, o sea, es decir, por ejemplo, si yo quiero montar una fábrica de telas, en la industria metalúrgica me van a construir la maquinaria para eso. También me producen maquinaria que se enchufa, o sea, es decir, aquella que necesita electricidad y la que no necesita electricidad, pero también la maquinaria y aparatos electrónicos como por ejemplo celulares, computadores, los cargadores, todo eso también se produce allí, las linternas, las lámparas, ¿sí? Todo eso que necesita de alguna forma electricidad para funcionar. Ya habíamos visto pues que se produce en la industria metalúrgica rieles, vigas, alambres, todo lo que es metálico, sí, además de lo que yo te mencioné anteriormente. ¿Listo? Bueno, la industria del cemento. Actualmente la industria del cemento abastece todo el consumo interno, o sea, es decir, todo lo que nosotros necesitemos, aquí mismo se produce, o sea, no hay necesidad de traer cemento de otros lugares. Ni que necesitemos pedirle a otros países cemento porque aquí se produce todo el cemento necesario, incluso sobra cemento hasta para venderle a otros países. Es tanto así el cemento que se produce que no necesitamos comprarlo de afuera. Bien, ¿qué se hace con ese cemento? Pues ya habíamos visto que baldosas, tejas, tubos para acueducto y alcantarillado. Bien, ahora vamos con la industria petrolera. Anteriormente te voy a contar un detalle muy importante, es que cuando la gente compraba un carro tenía que comprar la gasolina también, traerla de otro país. Y cuando se le acababa la gasolina, pues ¿qué tenía que hacer? Esperar hasta que algún día le volvieran a traer gasolina. Todo eso pasó hasta que aquí en Colombia hoy en día también se produce gasolina. O sea que nosotros cuando compramos un carro ya no tenemos que comprar la gasolina, sino solamente la que necesitamos. Se nos acabó, compramos más. Se nos acabó, compramos más. En cambio, antes la gente tenía que comprar mucha gasolina y tenerla guardada ahí en la casa para cuando se le acabara volverlo a tanquear. Estas dos imágenes que tú ves aquí, esas dos imágenes son las formas de extracción de petróleo, ¿cierto? Hay una, a ver, yo te voy a marcar acá. Hay una que es esta de aquí que se extrae debajo del agua, o sea, no del agua, sino de la tierra que está debajo del agua. Y esta de aquí que es precisamente para ya bombearlo y poder sacarlo. ¿Sí? Esas son las dos formas de extraer petróleo. ¿Qué produce? Pues ya sabemos que el petróleo pues, de alguna forma produce gasolina, pero entonces hay algo que sí tenemos muy importante. Hay algo que se llama pozos de perforación, que son los huecos que hacen para sacar el petróleo. Y lo otro son los oleoductos, que son los tubos por donde se lleva el petróleo de un lugar a otro. Te voy a mostrar un ejemplo. Esas dos fábricas están en el mar, ¿cierto? Para poder sacar ese petróleo de ahí, no es seguro hacerlo en un barco porque el barco se puede hundir, entonces el petróleo se va a regar. ¿Cómo lo llevan hasta donde lo necesitan? En tubos muy gigantes, que esos tubos se llaman oleoductos. ¿Listo? Para que lo tengas muy claro. Una cosa es un pozo de perforación, que es el hueco donde se saca, y lo otro es el oleoducto, que es el tubo por donde lo llevamos. Bueno, lo otro ya sería una actividad que quisiera que tú en el cuaderno me escribas. ¿Qué piensas al respecto sobre todas esas industrias? O sea, ¿tú qué crees? ¿Que son buenas, que son malas, que contaminan, que no contaminan, que nos sirven, que no nos sirven? Sí, o sea, la idea es que tú me escribas qué piensas al respecto de todo lo que yo te acabo de contar. Si las necesitamos, si no las necesitamos. Luego de eso, entonces vamos a observar este mapa. Miremos este mapa. Este mapa son los lugares en los que hay industria, ¿cierto? Entonces cada vez que veamos ese cuadrito blanco, perdón, azul, significa que hay papel y productos editoriales, o sea que se producen cuadernos, libros, hojas. Cuando veamos la pócima, ese blanquito, significa que se producen productos químicos, o sea, como por ejemplo al alcohol, ahorita que lo necesitamos tanto, el gel antibacterial, todas esas cosas se producen ahí.
el champú, aunque es un producto químico, ¿cierto? También así se llama. Cuando veamos esas llanticas son que se produce caucho y plástico. Cuando veamos esa bolsa como café es que se produce barro, vidrio y porcelana. Cuando veamos como esa ruedita con chusitos es que se produce maquinaria. Cuando veamos la fábrica es que hay algún centro industrial, o sea, algo muy, muy grande. Cuando veamos ese tubo gigante significa que se produce hierro y acero. Cuando veamos la tela, pues textiles. Cuando veamos como eso que parece como un queso cortado, entonces alimentos y bebidas. Cuando veamos el carrito significa que es una industria de minerales no metálicos, o sea, por ejemplo, carbón, papel, cementos y cosas que no son de metal. Cuando veamos esa T roja significa que son campos de explotación de petróleo, o sea, hay alguna fosa por ahí donde se saca petróleo, algún oleoducto. Y cuando veamos el azul significa gas natural. Entonces mira que de esta manera aquí podemos observar que en este mapa casi todo está del centro del país, ¿cierto? Como por esta parte. Es decir, que esta parte, miremos que aquí casi no hay ningún sector industrial. Entonces ahorita yo te voy a hacer una pregunta de que por qué crees. Veamos que aquí está casi todo completamente lleno, ¿cierto? Y a continuación vamos a resolver unas preguntas juntos. ¿Cuáles son los productos más destacados en nuestro departamento? Recuerda que nosotros vivimos en el Tolima, entonces vamos a observar cuáles son los productos más destacados, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que en el Tolima hay mucho gas natural, hay petróleo, si quieres puedes pausar el video para que tú también vayas haciendo el ejercicio, hay alimentos y bebidas, hay maquinaria y equipos, hay barro, vidrio y porcelana y también hay hierro y acero. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué industrias, perdón, que debería decir qué industrias se destacan en todo el país? Pues la industria que se destaca en todo el país es la que más se repite. Tú puedes observar ahí cuál es la que más se repite, cuál crees que es la que más se repite, ¿no? Pues la que más se repite es la del el petróleo, campos de explotación de petróleo, la que más hay. La de tierra, perdón, barro, ¿cierto? Y vidrio. Bueno, continuamos. Y la última pregunta es, ¿por qué habrán pocas industrias en algunas regiones? O sea, ¿por qué habrán pocas industrias aquí? A ver, yo espero que tal vez tú puedas pausar el video y supongas. Pues resulta que son regiones que de alguna forma tienen un difícil acceso, o sea que no es fácil llegar a ellas, que están muy bien protegidas, que tienen zonas con muchos árboles o que de pronto hay fuentes de agua y no se pueden contaminar. Por lo tanto, en estas regiones de acá no hay tanta industria como hay por acá. Si ves que por aquí sí hay muchísima, hay bastante. Bueno, eso sería todo, Daniel. De igual manera, entonces te va a quedar la actividad, ¿cierto? Estas preguntitas para que tú las resuelvas en el cuaderno y luego me envíes las respuestas. Entonces espero que te vaya muy bien. Yo quedo atento si tienes cualquier duda o inquietud.